de Rosario, que tiene una panadería, alguien que dirige los panaderos, y le preguntó y dice, mira, no, pero es una locura que aumente porque no hay margen para que aumente el precio del pan. No obstante lo cual, parecería que sí. Vamos a ver, está nuestro compañero Francisco Urrutia en una panadería justamente para hablar de este tema que tiene muy pero muy preocupado a muchos argentinos con las uvas y la inflación. Está en Palermo, en el mismísimo Palermo, donde el pan siempre es un poquito más caro, Francisco. Luciana, Víctor Hugo, buenas tardes. Con el móvil en la esquina de Gorriti y Arévalo, tal cual decían, estamos en Palermo, porque ya del sector de los hipermercados han anticipado que las principales marcas que trabajan con el pan envasado, hablamos del pan lactal, del pan para hamburguesa, del pan para panchos, va a aumentar a partir de este mes de septiembre un 10%. Por eso no hemos venido a una panadería de barrio para ver si esta situación también se va a repetir en las panaderías de barrio. Estamos con Gastón, el encargado de esta panadería. Gastón, gracias por tu tiempo, por abrirnos las puertas. Contanos, ¿cuál es la situación de ustedes, la panadería de barrio? ¿Va a aumentar el pan acá? ¿Van a mantener el mismo precio? Bueno, mira, nosotros en base a lo que está pasando en general, lo que tratamos de hacer es tratar de resolver nosotros, achicar un poco nuestras ganancias y mantener un poco los precios y no hacer una diferencia tan grande en lo que es la ganancia nuestra. Nos manejamos más tratando de absorber un poco y por el momento no estamos aumentando. O sea que en el transcurso de septiembre no tocarían los precios al público. Yo calculo que no, por lo menos en lo que hace al pan. La factura la estamos tratando de mantener también, a pesar de que algunas cositas se fueron moviendo. Pero nosotros es como que tratamos de reducir un poco nuestras ganancias y tratar de mantener el flujo de clientes. Bien. Te iba a preguntar eso, ¿cómo viene el tema de las ventas? ¿Notan cierta merma por parte de los clientes? ¿Se compran menos cantidades que antes? ¿Determinados panes que antes no se compraban, ahora sí se compran? Mira, en general hay una pequeña merma. Pero nosotros nos tratamos de anticipar un poco a eso y la política por lo menos que nosotros implementamos es tratar de absorber, como te dije antes, y no trasladar tanto, qué sé yo, algo te va aumentando un 5, te aumenta otro 5, te aumenta un 10, cuando te querés acordar si lo trasladaste todo, subís un montón el precio. Entonces lo que hacemos es reducir un poco. O sea, y la idea es aguantar por lo menos septiembre. Pero ¿cómo fue la situación durante este 2016 respecto al pan, al precio de la harina? ¿Cómo lo manejaron ustedes al menos? No fueron aumentos considerables en lo que hace específicamente a la harina. Ha aumentado un 10, ponele un 15. Otros insumos sí han subido bastante, algunos por temas estacionales, tal vez las inundaciones también en lo que hace a los lácteos. Nosotros trabajamos con manteca y la manteca creo que se movió bastante. Ahí se notó. Ahí eso sí es un número que nos tiene medios alerta. Pero en lo que hace a la harina no fue tan significativo como para trasladarlo. Vamos a los precios, contame. ¿En cuánto tenés el kilo? El pan francés lo tenemos en 40, que sería lo que es mignon, milongas, ahora ya no queda tanto pan, pero... Y después, la hora del día, ¿no? Claro, flautas, todo eso está en 40. Y después tenemos lo que es pan negro, figazas, eso está en 50. Te decía, ¿se modificó entonces un poco el hábito de los consumidores, de los clientes? ¿Compran de otra manera? ¿Compran por el día a día? Bueno, más allá que habitualmente se compra el pan del día. ¿Notás una modificación en la forma de comprar de la gente? Considerablemente no, pero ya viene siendo costumbre comprar más desde hace un tiempo, lo que es para el día a día. O sea, no lo noto ahora, claro, que sea así tan significativo. Y te aprovecho como responsable del local, del comercio. ¿Cómo vienen sobrellevando el tema del tarifazo, ¿no? Imagino que ustedes alquilan, son dueños de acá. Nosotros alquilamos. ¿Cómo se hace para, a ver, aumentó el alquiler, los servicios? ¿Cómo vienen manejando o sobrellevando esa situación? Es de la misma manera que con lo que te digo con la harina y con algunos insumos. O sea, tratás de ver si vas tal vez reduciendo un poco tus ganancias y tratás de ir manejándolo.
te vas poniendo también un poco la postura nuestra para tratar de no perder clientela. Pero, digamos, ¿hasta qué punto sigue siendo rentable el negocio? Porque me decís que ustedes se achican el margen, pero debe llegar un momento que ya no pueden achicar más. Sí, seguramente, sí. Por eso te digo, mientras uno puede ir acompañando, lo vamos manejando. Cuando la cosa ya va apretando, uno es donde empieza a ir moviendo los precios, pero siempre con el criterio que te explico, ¿viste? Claro. El tema facturas, ¿varió el precio de la docena de facturas? La factura nosotros la aumentamos hace unos meses. Sé que en general aumentaron bastante en otros lugares. ¿En cuánto tienen ustedes el precio de la docena? Nosotros en 84. Pero bueno, le ponemos muy buena mercadería. No siempre es así y hay lugares donde ya la movieron, está en 90 y pico. Bueno, y para cerrar, vamos a consultarle a Víctor Hugo Morales, porque vemos que acá venden yerba mate uruguaya, marca Canarias. Víctor Hugo, apelo a tu conocimiento como oriental. ¿Estamos hablando de la mejor yerba mate de Uruguay, Canarias? ¿O hay otra marca que la supere? ¿A cuánto está? A ver, ¿a cuánto está? Nos pregunta Víctor Hugo, el kilo de Canarias. El kilo de Canarias lo tenemos 170. Argentinos. 170 argentinos. Sí. Es muy buscada, es muy apreciada. Incluso la pregunta es, son muchos los argentinos que se acostumbraron también a esta yerba, ¿no? No solamente los uruguayos la buscan. Ahí le vamos a preguntar. Gastón, ahí te traslado la pregunta a Víctor Hugo. Más allá de los uruguayos residentes acá, ¿hay mucho argentino que te pide la yerba mate uruguaya, la Canarias? Muchísimo. Sí, por eso la traemos y se vende mucho, la verdad que sí. No solo la Canarias, Baldo, La Selva, otras marcas pero el mismo estilo de yerba, la verdad que lo llevan mucho. Sí. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, Víctor Hugo, ya sabes, acá en Gorriti y Arévalo conseguís el kilo de Canarias a 170. Sí. A 170 pesos argentinos. Es un precio. Yo tengo mucho que ver con el crecimiento de Canarias. Era el avisador más fuerte que teníamos en las transmisiones de fútbol. ¿En serio? No. Canarias se le dice, por ejemplo, se le puede decir a una mujer que no es de la capital. Canarios se le dice genéricamente a muchos, en vez de paisano, a veces es un canario. No para todos, pero entonces el aviso, el locutor, que era muy especial, Dardo Luis Gregores, decía, mirá qué buena está. Se refiere al elogio a una mujer en ese caso. Qué buena está la canaria. Esa yerba tuvo su pico, ahora entiendo por qué tuvo su pico de explosión y de consumo. Sí, fue muy... Ahora empiezo a entender los métodos de muy publicidad fuerte, fue una campaña muy fuerte en su momento y se produjo un crecimiento. Para nada era la yerba. En Uruguay estaba Sara, Arminio, había unas yerbas muy prestigiosas en otra época y sin apareció palo. De pronto esta yerba que creo que tenía... Es rica, sí. Es rica sin palo, distinta, hay que saber cebar bien, Muy bien. Es mi especialidad. Pero es sabrosa. Bueno, tenemos que hablar de un tema que le va a hablar a usted muy fuertemente de la economía. Nicolás Gandini, bienvenido. Bienvenido, Víctor Hugo. Exactamente. A ver, ¿por qué decimos que va a impactar muy fuerte en la economía? Porque se desplomó la venta de combustibles. Alguien puede decir, bueno, se desplomó la venta de combustibles, ¿qué implica eso? A ver, hoy salió un informe de SECHA, que es una de las confederaciones que reúne a las estaciones de servicio. ¿Qué es lo que dice? Que la demanda, la venta de gasoil cayó un 12%, Víctor Hugo. Yo te digo, si vos agarrás en los últimos 10 años las estadísticas año a año que te miden cómo evolucionó la venta de gasoil, no hay una caída tan estrepitosa. Si la sumás con la de abril había sido pavorosa. La de abril fue de un 23%. No hay un indicador. ¿No? Vos agarrás abril de 2005 para acá y no hay un antecedente de esa magnitud. O sea, eso es cuando un economista... ¿Y qué nos dice eso? Lo que nos dice concretamente, ¿qué es lo que dicen los economistas? ¿Por qué miran mucho el consumo de gasoil? Porque alguien puede decir, bueno, el consumo de gasoil, que si está en su casa, mira solamente, no sé, que tiene un gasolero y demás. No, no es así. El gasoil se utiliza, por un lado, en el agro, obviamente para las cosechadoras y demás. El agro es un gran sector que consume gasoil. Pero también la industria, para mover una caldera, para mover un horno, para consumo... ¿Mucho consume la industria? Mucho consume la industria. Un 20% del consumo de gasoil total se va a la industria. O sea, fíjate el orden de magnitud, es muy importante. Y también todo lo que es transporte de carga, flete, se mueve por gasoil. ¿Por qué? Porque es más barato que el combustible y tiene otro rendimiento en los grandes motores de carga. Entonces, por eso los economistas te dicen que es un indicador muy fidedigno, que cuando cae es indudable que la economía se está retrayendo. Por eso lo que está diciendo la Confederación es, ojo, mirá la recesión económica, qué marcada que es, que se te desplomó un 3%, un 3,5% la venta de combustibles totales, nafta, gasoil y demás, pero la de gasoil, fundamentalmente, que es la más importante,
importante para medir la evolución de la economía, se cayó un 12%. Así como dijiste que cayó en la industria, que la industria es el 20% del consumo. Sí. ¿Cómo se reparte? ¿Cuáles son los otros porcentajes? ¿El campo, por ejemplo? El campo es un indicador similar, digamos, 20-25% en los tiempos de cosecha. ¿Y el otro sobre todo. 50%? Y bueno, ahí tenés automovilistas, tenés... Bien. O sea, es realmente... Quiere decir que si esto está referido a la caída de la industria del 9%, es muy grave porque con el 20% de la industria seguramente forzaste Totalmente. la mayor parte de ese número tan lamentable. Es terrible. Yo creo fundamentalmente que en la caída de gasoil incide la caída de la industria, la recesión de la industria y también de transporte de carga. Hay una actividad de lo que es flete, transporte y demás que está muy, muy impactada porque la actividad económica en general está muy disminuida. Entonces, industria y transporte de carga son los más significativos. También GNC tuviste una caída, y esto lo venimos diciendo, justamente por el aumento por el aumento del precio, que implica que la gente está instalando menos equipos GNC, tuviste una caída de un 5%. Abril fue el mes más significativo, caída del 9%. Yo, digo números, por ahí la gente se confunde. Hubo en junio una caída también. En junio también, del GNC también, sí, de un 9-10%. Lo charlamos en su momento. Totalmente. Aquí. No hay caídas, si uno agarra 10 años para acá, de este orden de magnitud. Y lo que están dejando claramente de manifiesto es la recesión de la economía. ¿Cómo se sale de esto? Y no es tan sencillo, Víctor Hugo, porque hay todo una inercia que dar vuelta de rosca, dar vuelta de página, eso va a llevar mucho tiempo. O sea, por eso te lo están diciendo los empresarios, que este año es un año perdido en materia de actividad, en materia de inversión, en materia de crecimiento. Por eso aquel lema que decía el gobierno ya quedó del segundo semestre, lamentablemente quedó totalmente falto de veracidad. Esa es la realidad. No será solamente pidiendo plata que se arregle esto. Gracias, Nicolás. Y déjame decirte un dato más. El otro día Iván decía que la meta de inflación del gobierno es que el año que viene la inflación no supere el 18%. Vos hoy en gobierno tenés dos líneas internas. Una línea que está mirando la competitividad de la economía y que lo que quiere es frenar la inflación, y de la forma que buscan frenar la inflación, o una de las variables que se está analizando es congelar el precio de los combustibles por lo menos durante el primer semestre del año que viene. ¿Cómo se logra eso? Es algo bastante complicado, por ahí es muy técnica la discusión, pero es bajar el precio del petróleo internamente. ¿Te acordás que venimos diciendo que el precio del petróleo en Argentina está subsidiado justamente para defender la inversión en los yacimientos? Bueno, hay una línea interna por ahí más ligada... Pero si bajás el precio, ¿vas a atentar contra el trabajo? Bueno, ahí vas a atentar contra el trabajo y contra la inversión en yacimientos. Entonces, los gobernadores de provincias petroleras lo que te dicen es, no, es necesario mantener un incentivo a la producción de crudo para defender los puestos de trabajo. Lo tenés al senador Guillermo Pereira, presidente de la Comisión de Energía en el Senado, porque también es senador, la semana pasada reuniéndose con Macri para decirle, ojo con este tema, porque las provincias patagónicas van a ser muy impactadas. Pero después tenés al ala más técnica de, Gustavo Lopetegui, uno de los coordinadores del ala de la jefatura de gabinete, que te está diciendo, no, nosotros necesitamos ser más competitivos, frenar la inflación por debajo del 20% del año que viene, entonces hay que congelar el precio del gasoil y de las naftas para que, en términos de expectativas, aumenten menos los combustibles. Ahora sí, muchas gracias. Decía que esto no se va a arreglar pidiendo plata nada más, que es un poco la única manera que tiene el gobierno de gobernar, pedir plata. Un diputado que se llama Pedro Cosiner le está pidiendo a Prat Gay, lo vamos a desarrollar después con Iván Jagroski, que diga cuánto es la deuda en estos momentos, cuánto aumentó este gobierno la deuda. Todo el mundo dice, los que entienden, los economistas, que ya se duplicó la deuda. A favor de lo que dijo Miguel Ángel Broda, la herencia que se recibió por parte de este gobierno era extraordinaria en cuanto a la deuda. No había prácticamente deuda en cuanto a la relación con el Producto Bruto Interno. Ahora ha crecido de tal manera que ya es el doble. Pero sigamos. Números que reflejan la realidad, lo que marcaba recién Nico Gandini, los números de la inflación, el aumento de los precios, todo esto en un plano más matemático. Pero en la realidad, ¿a usted le alcanza para llegar a fin de mes? Luis Rusconi va a encuestar a la gente que en estos momentos busca, hace un ratito lo veíamos, algún alimento un poco más barato, y está permanentemente en esos detalles para poder llegar a cumplir con lo que se requiere para sostener a una familia en el término de un mes. Luis, ¿cómo te va? Buenas noches nuevamente.
Luciana, Víctor Hugo, Rojas y Rivadavia. Estamos trabajando en el barrio de Caballito frente al mercado Primera Junta. Hace un rato, como bien comentaba, charlamos un poco con los comerciantes para que nos contaran un poco cómo estaban viviendo ellos la subida de precios. Ahora vamos a tratar de hablar un poco con los consumidores. Si me tienen paciencia, vamos a tratar de hacer una pequeña encuesta en vivo. Vamos a tratar de parar a la gente, que sabemos, la mayoría de ellos están volviendo a sus trabajos, pero bueno, por ejemplo, Joana se detuvo un ratito para conversar con nosotros. Bueno, contanos, ¿se llega o no se llega a fin de mes? Cuesta muchísimo, cuesta cada día más, no alcanzan. El viaje subió un montón, la comida vale fortuna, cuesta muchísimo. Mi familia tiene comercio y la venta bajó un 60% prácticamente. El que iba y compraba medio kilo de pan, ahora compra 2 pancitos. Se ajustan muchísimo el cinturón, ya no se puede, está muy complicado. ¿Tiene panadería tu familia? No, mi mamá tiene almacén. Tiene almacén. Hace un rato estábamos mostrando con otro de nuestros móviles que subió el precio, por ejemplo, del pan. Ha subido también, por ejemplo, el precio de la fruta. Bueno, me decías, vos volvés a tu casa, te tomás el subte, el precio del transporte, el precio del colectivo. ¿Qué estrategias o de qué maneras tratás de vos abaratar tus costos de vida para de alguna manera hacer rendir más el sueldo? Y por lo menos sacamos a los nenes de los deportes que lo mandamos. Empezamos a tener muchísimos menos gastos, a cortar menos gastos. Buscar los precios y regatear en todos lados. Buscar el precio más barato. Por ejemplo, y también ayudar al compañero, ayudar al trabajador. Vamos a los comercios del barrio para también ayudar a nuestro propio vecino. Y uno, digo, en esta búsqueda de precio o en esta búsqueda de alternativas, también incurre en un gasto, en un costo personal, ¿no? Porque tiene que salir a caminar, tiene que salir a buscar, a veces tiene que viajar a otro lugar para poder conseguir, encontrar esos precios más accesibles, ¿no? Sí, totalmente. Y con el tiempo uno trabaja todo el día y tiene que empezar a hacer horas extras si es que puede. Y llega muy tarde del trabajo. O sea, yo tengo casi 2 horas de viaje, salí 19-30 horas, voy a estar 21-30 horas en mi casa. Es un poco complicado también salir a buscar precios en ese horario. Disculpe, Víctor Hugo, no sé si lo escuché, no sé si quiere conversar con Joana o seguimos preguntándole un poco a la gente. Buenísimo seguir enseguida con la gente. Una sola pregunta quiero formularle a la señora. Hola, buenas noches, Víctor. Mucho gusto, señora. ¿Cómo es decirle a los chicos, cómo fue el momento de decirle, mira, no vas a ir más al club? Porque siempre contamos las cosas con la rapidez, bueno, hicimos tal cosa, hicimos tal otra, como usted lo dice con naturalidad. Pero me imagino que hay un momento en el que hay que reunir a la familia y decirle que hay cosas que ya no se pueden hacer. ¿Cómo es eso? Y es muy complicado porque los chicos esperan hacer su deporte o lo que a ellos les gusta. ¿Cuántos años tiene? Se complica, la verdad que se complica mucho. ¿Cuántos años tiene? Mi hijo tiene 12 años. 12 años. ¿A dónde iba? 12 años. Sí, 12 años. ¿Y a dónde iba? ¿De qué se iba a Chaidocuam. Ajá. ¿Y eso le costaba qué costo? Iba a Chaidocuam. ¿Cuánto le costaba eso a usted? Y me costaba 300 pesos. ¿Y ha tenido pesos. ¿Y ha tenido que ahorrarse esos 300 pesos? Sí, no solamente eso, sino la escuela. Mi hijo tiene trastorno del espectro autista, síndrome de Asperger. No todas las escuelas están preparadas para él. Es verdad. Y lo tuve que mandar a una escuela muy cara, que subió casi el doble este año. Casi el doble subió. Pago muchísimo, casi la mitad de mi sueldo. O sea, el papá de mi hijo se hace cargo de eso solo, porque no podría tampoco él hacerse cargo de todo, porque es imposible. O sea, superó los 3.000 pesos la cuota del colegio. 3.000 pesos. Lo superó. Sí. Quería esa pequeña intimidad, eso que se resuelve en familia, teniendo que decir a los chicos ya no podés hacer tal cosa. Ojalá que por lo menos pueda mantenerlo en el colegio, señora. Sí, ojalá. Sí, pero hay que luchar, hay que salir, hay que pelear, hay que hablar con el vecino. Me sumé hace poco a Resistiendo con Aguante. Y entre vecinos nos estamos ayudando y nos contenemos y hablamos con el otro para hacerles ver toda esta realidad que quizás cuesta ver. Le agradezco mucho. La verdad que cuesta mucho ver esta realidad. Ha sido muy generosa en conversar con nosotros. Gracias. Muchas gracias a usted, Víctor Hugo. Buenas noches. Luis, le pasa a Luis, por favor. Seguimos dando esa vueltita si querés, si tenés algunos amigos ahí.
Sí, cómo no. Vamos a seguir caminando un poco, a ver, vamos a charlar un poco con la gente. Estamos cerca de una parada del subte de la línea A. A ver si le puedo preguntar a las chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Las molesto un segundito, estamos en vivo para C5 en el programa de Víctor Hugo. Bueno, ¿cuesta más llegar a fin de mes? ¿Ustedes son estudiantes, trabajan? Cuéntenme un poco. Ella es estudiante y yo trabajo, y la verdad que sí, la situación está difícil. Estamos viendo que al pasar los meses cada vez se pone más difícil porque aumentan los precios, nos aumentan las tarifas, pero los sueldos no aumentan. Así que estamos viendo cómo locales, bares que antes estaban llenos de gente ahora están cerrando, y la verdad que estamos muy preocupadas por el tema. ¿Les toca en lo familiar, por ejemplo, trabajo de sus padres, hermanos? Tal vez alguien se quedó sin trabajo o alguien tenía alguna changa, algo que ha tenido que dejar de hacer. Sí, tenemos conocidos, tenemos padres de amigos que se han quedado sin trabajo, gente cercana, y la verdad que la situación no nos gusta para nada. Algo hay que hacer para parar con esto. ¿Y cómo hacen para hacer rendir el sueldo hasta fin de mes, para llegar hasta fin de mes? ¿Hay que consumir menos de lo que antes consumían más? ¿Han cambiado por ahí una marca que consumían de alimentos o de lo que fuese por una segunda marca? A la hora de ir a un supermercado y ver que a la semana siguiente te aumentó el mismo producto que estabas comprando. No sé, ver las ofertas, no sé, ir más espaciado al supermercado, ir, no sé, una vez por semana y fijarte qué es lo que te conviene para ver qué es lo que se puede hacer. ¿Y por acá? ¿Alguna estrategia, algo? Sí, eso. ¿Algún tip para hacer rendir un poco más la plata? No hay tips, qué sé yo. Yo creo que no debería pasar esto, deberíamos seguir viviendo como vivíamos antes, seguir comprándonos las cosas y yendo a los lugares como hacíamos antes. Pero bueno, sí, hay gente que tiene que restringir cosas o ir a lugares que han... Sí, por pasa. ejemplo, los servicios públicos en casa, ¿cómo llegaron las boletas? Y hubo aumentos, Sí. Tuvimos aumentos, sí. Y bueno, en nuestro caso no fue muy elevado, pero conocemos casos o bares o lugares, los clubes de barrio, centros culturales que tienen que cerrar por este tema, y la verdad que es muy feo saber que están cerrando. El otro día cerró una librería también. Hubo un montón de cola porque promocionaban 3 libros por 10 pesos. Aparte que Clarín puso una tapa como diciendo se está fomentando la lectura, pero estaban cerrando una librería en realidad. Nada, y hay que ver esas cosas todos los días. ¿Qué estudian, chicas? ¿Les puedo preguntar? Yo estudio psicología. ¿Psicología? Yo estudié higiene y seguridad. Por lo que se ve. Bueno, muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Bueno, muy bien, Víctor Hugo, el testimonio de algunos de los vecinos de aquí del barrio. Si quieren seguimos conversando. A ver, vamos a acercarnos un poquito a la parte del mercado. A ver, venga, maestro, ¿lo puedo molestar un segundo? Venga por acá. Venga, un segundito. Estamos en vivo para C5N. Cuénteme, le estamos preguntando a la gente cómo hace para llegar a fin de mes, con el tema de la subida de los precios, de los alimentos, con la ayuda de la vieja. Y no queda otra, está todo muy caro. ¿A dónde lo sienten más? Las facturas de luz, factura de gas, los alimentos, la ropa, el transporte. En todo, general. Se siente muchísimo. ¿Y cómo se hace para llegar a fin de mes? Y a los ponchazos. Hoy 1 de septiembre, la mayor parte de la gente no cobró el sueldo, no cobró la jubilación. No, yo dentro de todo trabajo en la administración pública y gracias a Cristina estoy un poco mejor. Estamos mejor los de la administración pública. Pero bueno, no dejo de ver lo que pasa alrededor. Y entre los compañeros de trabajo, ¿alguna historia, alguien que la esté pasando mal por la subida de precios, alguien que no le alcance verdaderamente? No, la mayoría, no solo a los compañeros. Creo que todo el mundo está pasando por la suba de precios, de todo. No solo de precio, de la luz, el gas, todos los impuestos, terrible. Muchas gracias. No, por favor. Gracias por su tiempo. Bueno, la gente que se acerca a Víctor Hugo para comentar su situación, para participar un poco de este debate que tiene que ver con la suba de precios y las dificultades para llegar a fin de mes. Bravo, Luis Rusconi, conversando con la gente. Decía la chica, eso que hizo Clarín el otro día, que lo comentábamos, con relación a poner en la tapa, es una locura lo que pasa con el libro, la gente se mata por comprar libros, estaban cerrando una librería y vendían el precio más barato. Ese periodismo de guerra que